Ola a todos. A Gasol, é dicir, a Asociación Galega de Empresas de Software Libre, xunto con Antega, que é a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia da Xunta de Galicia, poñen en marcha a terceira edición do programa Girl STEM, Derrumbando Estereotipos, ofrecendo varios encontros con mulleres referentes no ámbito tecnolóxico e científico en formato digital, co obxecto de despertar as vocacións STEM entre as máis xoves, especialmente. Hoxe temos o placer de poder conversar e achegarnos ao traballo que desenvolve Susana Martínez Conde. Susana, que temos aquí ao noso lado virtual, é coruñesa, docente de oftalmoloxía, neuroloxía, fisioloxía e farmacoloxía na Universidade Estatal de Nova York e no Downstate Medical Center, donde dirixe o Laboratorio de Neurociencias Integrativas. Antes estivo traballando e dirixindo dous laboratorios máis, o do Barrow Neurological Institute en Phoenix e na University College of London en Londres. Susana é unha científica moi coñecida polos seus estudios sobre ilusións, sobre movementos e percepción dos ollos, trastornos neurolóxicos e desorientación da atención na maxia escénica. Bueno, pois con esta brevísima intro, casi pasamos directamente ás preguntas, porque seguro que ela nos vai a ilustrar moitísimo mellor o seu traballo. Bueno, agora xa levas bastante tempo, entendo, vivindo en Nova York, pero antes estiveche en Gran Bretaña, entendo que tamén comezaches os teus estudos e a investigación en España. Como foi ese cambio de escenario? Estuve en Coruña hasta tercero de carrera. A partir de ahí me fui a Madrid a hacer la especialización en la Universidad Complutense de Madrid y a continuación desarrollé mi programa de doctorado, volví a Galicia, a la Universidad de Santiago de Compostela, y allí hice mi doctorado y mi tesis hasta que en un momento dado, al acabar la tesis, me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, para desarrollar mi formación postdoctoral. Estuve en Harvard hasta el año 2001, en el que tuve mi primer laboratorio, y esto fue en Londres, en University College London, y estuve allí 3 años, en el momento en el que trasladé mi laboratorio al Barrow Neurological Institute en Arizona, y allí estuve hasta hace 6 años, hasta el año 2014, en el que finalmente me trasladé a Nueva York y a la Universidad del Estado de Nueva York, donde me encuentro actualmente. Realmente nunca se sabe dónde vas a acabar en investigación. ¿Qué es eso da neurociencia integrativa? Hablamos, por ejemplo, del sistema cognitivo, del sistema perceptual, del sistema de los movimientos oculares, y lo que me interesa muy específicamente es cómo estos diferentes sistemas se integran en nuestro cerebro y realmente construyen nuestra experiencia del mundo, nuestra experiencia de nuestros estados internos. Por ejemplo, hablando del sistema oculomotor y del sistema visual, muchas veces en libros de texto podemos ver que son capítulos separados y hay laboratorios que investigan uno o el otro. A mí lo que me interesa es ver cómo se integran, porque, por ejemplo, nuestra visión en la vida diaria, en nuestra experiencia cotidiana, no tenemos los movimientos de los ojos por un lado y la visión por el otro, sino que todo funciona de manera integrada y complementaria. Un dos ámbitos no que centras o teu traballo é no estudo ou na interpretación de como o ilusionismo, non? E a maxia ten que ver como interpreta o noso cerebro esos trucos que fan os magos, non? É así. Nuestro cerebro tiene una serie de susceptibilidades, vulnerabilidades, podríamos llamarlas. Somos capaces de que nos engañen y de engañarnos a nosotros mismos. Lo que utilizan los magos son circuitos que hackean estos circuitos, podríamos decir, de una manera que no es tan diferente de lo que hacemos en la vida diaria cuando nos engañamos y nos autoengañamos. Claro, los magos lo han explotado de una manera muy sofisticada, pero fundamentalmente el que nos engaña es el cerebro. Podemos pensar si a realidade como tal ou unha interpretación nosa, non sei.
Parece que o cerebro non está do noso lado sempre, ou é así? Nunca podemos interpretar la realidad de manera directa. Nuestra experiencia de la realidad siempre va a estar mediada por nuestro hardware, por nuestro software que tenemos neuralmente. Entonces el cerebro es el intermediario, no tenemos acceso directo a la realidad. Lo que experimentamos es una simulación que nuestro cerebro crea de esta realidad que suponemos que está ahí fuera, pero realmente no podemos nunca comprobar. Sería posible de una manera teórica, no creo que este sea el caso, pero no seríamos capaces de distinguir desde el punto de vista de nuestro cerebro si existe una realidad ahí fuera o si estamos viviendo completamente dentro de una simulación. La actividad cerebral sería la misma. Que increíble, bueno, por lo que estás comentando ademais, falando tan directamente de hardware, de software e demais, entendo que hai un papel importante da informática na neurociencia, non? La neurociencia se está volviendo más cuantitativa, entonces es importante el tener esta perspectiva y el modelado también está siendo posiblemente fundamental y cada vez vemos más papel de modelos computacionales en neurociencia. Entendo tamén, ademais que estás falando eso, bueno, que é fascinante eso de pensar que para o cerebro é o mesmo estar vivindo unha realidade ou unha simulación, non? Da mesma. Estaba agora mesmo lembrando a película, por exemplo, de Matrix, non? Por ir así a ese exemplo que coñecemos todos. Entón entendo aí que hai unha relación tamén bastante directa ca intelixencia artificial, non? Así visto por lo menos dende fora. Hoy por hoy seguimos sin saber exactamente cuál es el código neural. ¿Cómo puede ser que las neuronas comuniquen entre ellas lo que es, pues, vamos a decir, la percepción del color o la experiencia de la felicidad, lo que es nuestra experiencia subjetiva, el problema de la consciencia? No hemos conseguido entender de momento cómo se genera en el cerebro, cómo es posible que un grupo de neuronas que consideradas de manera individual son objetos que no tienen la propia conciencia, cómo puede ser que en esta red que es nuestro cerebro, esta interconexión, lleguen a generar nuestra propia experiencia consciente. Entonces, ese es el problema que nos separa un poco de la inteligencia artificial, que no necesariamente lo que podamos llegar a elaborar por medio de la inteligencia artificial es lo que está sucediendo en el cerebro, ni viceversa. Y este también es el límite que tenemos cuando se habla, por ejemplo, de la manera que van evolucionando la capacidad de los ordenadores, que seremos capaces de descargar nuestra conciencia en un ordenador y seremos inmortales en la red. Esto, de momento, es ciencia ficción y bastante lejana, porque el problema fundamental no es la capacidad de computación la que nos limita. Lo que nos limita es la falta de conocimiento que tenemos sobre el cerebro. Posiblemente algunha persoa, algunha nena, algún neno de secundaria que están escoitando, que están viendo como, bueno, pues todo este traballo, que lle comentaría si le chama a atención e quere iniciarse no campo de estudio no que estás agora, por onde comezaría? El formarse a todos los niveles, como hablábamos, la neurociencia es un campo muy integrativo que tenemos que abordar de diferentes maneras. Informática, matemáticas van a ser muy importantes. El no dejar de lado las humanidades, la escritura, todas estas versiones de la educación, de la formación, para tener el máximo número de puertas abiertas. Moitísimas gracias, foi un auténtico placer coñecerte, bueno, pues saber un pouco máis do todo o teu traballo. Aquí queda a entrevista. Aquí me tenéis para lo que sea.